Hola, ¿cómo están? En este video miraremos cómo acondicionar un sensor, una PT100, que es un sensor ampliamente usado en la industria. Miraremos cómo construir el circuito de instrumentación, que es el que tengo en esta parte, a través de Puente Weston. Y realizaremos una caracterización básica del sensor, usando para ello pues un beaker, estufa, y con eso caracterizaremos la temperatura versus el voltaje que proporciona el circuito de acondicionamiento. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el sensor PT100 básicamente es una resistencia, es una RTD, es una resistencia dependiente de temperatura. Esta PT100 está construida a partir de una aleación, típicamente puede ser platino cobre o platino níquel. Y una característica fundamental es que la resistencia de esta PT100 a 0 grados centígrados es de 100 ohmios, de ahí su nombre PT100. Como es una RT, es una resistencia dependiente de la temperatura, o en general todas las resistencias son dependientes de la temperatura, lo que tenemos que hacer es un circuito de acondicionamiento que nos permita transducir, nos permita transformar esa resistencia a voltaje para poderla procesar, ya sea en un Arduino, ya sea en LabVIEW, ya sea en un PLC, etc. Entonces lo que vamos a hacer para acondicionar ese sensor PT100 es lo siguiente. Entonces lo primero que vamos a hacer es construir un puente Weston. Este puente Weston es un puente transductor que está conformado por 4 resistencias, una de ellas pues sería la PT100, y vamos a usar resistencias de 100 ohmios. Como son circuitos de instrumentación o de acondicionamiento de señal, la idea es que sean de precisión, sean resistencias de precisión. En segundo lugar, este puente Weston nos va a entregar un voltaje diferencial entre dos puntos. Esos dos puntos van a ser, por un lado, el voltaje que va a tener la PT100 y por otro lado, otro voltaje que va a tener una resistencia del puente Weston. Entonces va a ser un voltaje diferencial, va a ser una resta. Ese voltaje es un voltaje pequeño que está en el orden de milivoltios. La idea entonces es amplificarlo y generalmente para amplificarlo pues podemos usar o un restador, podemos usar un circuito de cero y span que son usados con amplificadores operacionales o un amplificador de instrumentación. Para el amplificador de instrumentación nosotros podemos construirlo a partir de operacionales corrientes, digamos usando LM358, LM324, TL084, o si ya disponemos por ejemplo de una D621 que es como el que tenemos acá, o una D620 que es el que tenemos acá, este ya es un puente de instrumentación listo, que le podemos dar la ganancia solo con una resistencia que se llama RG. Pero pues la idea es aquí construirlo completo usando amplificadores operacionales. Y por último, en tercer lugar, siempre vamos a requerir caracterizar en nuestro caso el instrumento, identificarlo, o en control automático lo llamaríamos como caracterizar o identificar el proceso. Entonces aquí vamos a hacer una curva de voltaje versus temperatura, que es lo que queremos. Para eso siempre necesitamos un instrumento patrón, digámoslo así, que es el que nos va a marcar la temperatura, y con ese podemos contrastar los valores de voltaje para armar nuestra curva de reacción o nuestra curva de caracterización de ese proceso. Bueno, en cuanto a las PT100 podemos tener de varios tipos. La PT100 es una resistencia, como les mencioné, que cambia su valor de acuerdo a la temperatura, se va a incrementar de acuerdo a la temperatura, y normalmente las que conseguimos en el mercado tienen un rango de temperatura desde los menos 200 grados centígrados hasta los 450 grados centígrados. Nosotros podemos buscar la tabla de resistencia, hay varias tablas en internet que nos entregan resistencia versus temperatura para darnos una idea de cuál sería la resistencia a qué temperatura. Bien, tenemos por este lado esta tiene una abrida, entonces lo que vamos a hacer es, digamos, se desatornilla y esto se ajusta, digamos, se atornilla al proceso y queda fija. Bien, siempre vamos a encontrar que las PT100 van a tener 3 pines de conexión, 2 azules y 1 rojo. Entre esos vamos a tener la variación de resistencia.
Entonces si medimos por ejemplo entre el rojo y el azul, alguno de los azules, y calentamos la PT100, vamos a obtener variación en resistencia. Entonces esta es una opción de PT100. Tenemos otra como la que está acá, esta es a prueba de agua. Lo mismo, tenemos 3 conectores, uno de color rojo, si lo quieren llamar es como el más, digámoslo así, y estos dos irían a tierra en nuestro circuito. Listo, cuando estemos haciendo el puente transductor funciona igual. Tal vez la diferencia con este es que tiene enmallado. Aquí tiene un enmallado el cable, entonces esta va a ser más o menos susceptible, digámoslo así, al ruido que se puede introducir. Como este es un sensor que va a estar en un proceso térmico, porque lo que vamos a hacer es medir temperatura con este sensor, los procesos térmicos generan algo que se llama ruido térmico. Entonces es posible que el ruido se inyecte por la PT100 y también se inyecte en nuestro circuito. Entonces la idea pues sería que tuviera blindaje nuestra PT100 y ya en nuestro circuito usar circuitos de instrumentación como los que les acabé de mencionar o de acondicionamiento que tengan alta tasa de rechazo en ruido común. Eso lo da el amplificador operacional. Por eso es común que usemos amplificadores operacionales tipo TL084 o el F353 que tienen entrada por transistor FET. Entonces como tienen ese tipo de entrada, tienen más tasa de rechazo al ruido común y el ruido se minimiza en nuestro circuito. Bien, entonces cuando ya tenemos eso, lo que vamos a construir es lo siguiente. A partir, digamos, de esta, voy a usar esta PT100, vamos a construir los siguientes circuitos. Entonces, lo primero, como les mencioné, es que vamos a construir nuestro puente Weston. Para el puente Weston vamos a usar resistencias de 100 ohmios de precisión y en este punto en la R4 vamos a usar nuestra PT100 conectando el rojo a este punto de acá y los azules a tierra de nuestro circuito. Vamos a conectar ambos cables de color azul. Lo normal es que estas resistencias van a tender a calentarse si colocamos un voltaje grande. Entonces lo normal es que alimentemos a 5 voltios nuestro circuito donde está el puente de Weston, como aparece en esta parte. Entonces todas las resistencias de 100 ohmios y el puente de Weston nos va a entregar un voltaje diferencial entre los puntos A y B. Este voltaje diferencial, que es el voltaje B a B, es el que vamos a amplificar, ¿listo? A través de nuestros circuitos de acondicionamiento. Importante es que la PT100 es un sensor lineal. Hay sensores no lineales, por ejemplo los termistores son sensores no lineales, tienen una curva característica que es generalmente de tipo exponencial. Entonces, dependiendo si es PTC o NTC en ese sensor, que les digo que es el termistor, pues vamos a tener una curva. Aquí no, aquí va a ser una línea recta a medida que se caliente la PT100. En cuanto a los circuitos de acondicionamiento, como les mencioné, vamos a tener varios tipos. En este video vamos a usar el puente de instrumentación, que es el que tengo en esta parte. Pero nosotros podemos usar un circuito restador. El restador simplemente resta los voltajes. Si elegimos todas las resistencias iguales con nuestro amplificador operacional, vamos a obtener una resta de los voltajes en este punto en la salida. Este mismo circuito se usa para algo que se llama circuito de cero y span, que lo miraremos después en otro video. Entonces, como les decía, vamos a trabajar este que es el puente de instrumentación. El puente de instrumentación necesitamos las resistencias que están acá y específicamente vamos a dar ganancia con esta resistencia que se llama AR'. Todas las resistencias son iguales, ejemplo 1 kilo ohmio, 10 kilo ohmios, etc. En esta parte ya lo tengo como mejor descrito. Entonces la ganancia en voltaje, que es lo que queremos en nuestro puente de instrumentación, es 1 más 2 sobre A, donde A es la relación que hay entre la resistencia R', que es la que tenemos aquí en el medio, esta, y las demás resistencias. Entonces podemos elegir las resistencias de 10 kilo ohmios y esta pues va a ser mucho más pequeña para dar ganancia, ¿listo? Nuestro voltaje de salida entonces va a ser 1 más 2 sobre A, que es la ganancia en voltaje que puse en esta parte, por la diferencia de los voltajes. Siempre este tipo de circuitos de instrumentación siempre generan la resta de los voltajes. Entonces va a ser B1, que es el que tenemos acá, menos B2. Por la ganancia que le demos, que como les decía depende de la AR'. Bien, entonces como les mencionaba, este es mi circuito. Tenemos por aquí el puente Weston.
usamos resistencias de 100 ohmios, que son las que ustedes ven de color azul. Usé usé amplificadores operacionales. Estos son los que ven aquí, estos de acá son LM358, y lo que hice fue montar puente de Wheatstone por este lado con las resistencias que aparecen acá, y por este lado monté el puente de instrumentación con el esquema que está acá. En este caso, en este punto, que es donde va aquí, en el punto B, donde va nuestra PT100, este B es el de color rojo de la conexión de la PT100, que es este cable de color rojo, y los cables de color verde, porque la PT100 va a tener esos cables de color verde o azul, algunos tienen de color verde, otros tienen de color azul, como aparecen acá, en esta de aquí. Vamos a conectarlos a tierra ambos azules. ¿Listo? Las resistencias que tenemos o que yo puse en este caso son resistencias de 20 kilo ohmios. En mi caso yo quise dar una ganancia total de 9. La ganancia ustedes la pueden seleccionar, pero hay que tener cuidado que el voltaje de salida no se sature. Cuando me refiero a saturación es que no exceda el voltaje de alimentación. En este caso mis operacionales están a más 12 y menos 12 voltios. Entonces lo máximo que voy a poder amplificar es más o menos 12 voltios menos unos 2 voltios, o sea, hasta los 10 voltios voy a poder amplificar. Si me excedo de los 10 voltios, la señal va a salir recortada y va a estar saturado los operacionales, que es lo que yo no quiero. Lo que quiero es que esté en ese rango, entre más 10 y menos 10, que es lo máximo que se puede amplificar. Entonces hay que tener cuidado en la amplificación. Como hemos mencionado, la ganancia en voltaje depende de las resistencias que tengamos. Entonces en mi caso yo tengo resistencias de 20 kilo ohmios y mi AR es muy cercana a los 5 kilo ohmios. 5 kilo ohmios no es comercial, así que puse una de 4.89 kilo ohmios aproximadamente, que es lo más cercano, y con esa trabajé. Entonces en el modelo teórico yo tengo que A, para poder hallar esta ganancia en voltaje, es AR sobre R. En mi caso mi AR, como les decía, esta vale 5 kilo ohmios. Mis R's, las demás resistencias, valen 20 kilo ohmios. La relación es de 0.25, más o menos. Entonces, la ganancia en voltaje va a ser igual a 1 más 2 sobre esta A que acabé de hallar, que es 0.25, si vamos a obtener una ganancia, si hacen la operación, de 9. Entonces lo que tenemos acá es, tengo aquí mi voltaje de salida, que es aproximadamente 2.06, y si yo voy a medir mi voltaje de entrada, tengo que medir entre los dos puntos. Entonces voy a colocar uno del multímetro acá, y el otro del multímetro lo voy a colocar en el punto de conexión de la PT100. Mi voltaje de entrada es aproximadamente 0.2 voltios. ¿Listo? El voltaje de salida aproximadamente debe estar multiplicado por 9, un poquito más, porque las resistencias no son de precisión, por eso les decía que usaran resistencias de precisión. Aquí va a ser un poquito más la ganancia por el efecto de la tolerancia de las resistencias. O sea que tenemos que tener un voltaje aproximadamente cercano a los 2 voltios. ¿Listo? De acuerdo a esa tolerancia. Debería ser teóricamente aproximadamente 1.8, 1.84, pero con la variación de las resistencias da un poco más. Entonces el voltaje actual que tenemos aquí a la salida, yo puse una resistencia acá de 1 kilo ohmio a la salida, es de aproximadamente 1.87, que es lo que tenemos ahí. ¿Listo? Listo, cuando ya tenemos eso, ya verificamos que nuestra petición está bien en el puente de Wheatstone, que nuestros operacionales aquí están bien trabajando con el puente de instrumentación. Ustedes pueden usar AD621 si quieren. Lo que vamos a hacer ahora es caracterizar el proceso. Entonces yo tengo acá un beaker, vamos a poner a calentar el agua, introduje un instrumento patrón. Para mí este es mi instrumento patrón. ¿Listo? Este va a ser un instrumento que me va a marcar temperatura. Es un multímetro con una termocupla, va a ser mi instrumento patrón. En este caso supuestamente pues la temperatura del agua son 24 grados, y vamos a tomar los valores en una tabla de temperatura versus voltaje de salida. Ahora, ¿de cuánto en cuánto vamos a hacer la variación? La variación depende de lo que ustedes quieran. Podemos hacer una variación de 5 en 5 grados, de 10 en 10, de 20 en 20, lo que ustedes quieran.
Entre más pequeño sea el rango, los cambios de temperatura, más exacto nos va a dar la curva de respuesta del sensor, porque la idea es después caracterizar el sensor, caracterizar nuestra PT100 e indicar cuál es la curva para poderla trabajar ya en la View o poderla trabajar en Arduino o en un microcontrolador o en ARM, lo que ustedes quieran. Pero hay que caracterizar muy bien, digamos, el sensor. Entonces siempre voy a usar instrumento patrón para medir temperatura en este caso, que es la PT100, y voy a medir también el voltaje de salida. Hay que tener mucho cuidado con el blindaje, hay veces falla esto de acá falla y las tierras no están bien acopladas, este voltaje va a cambiar continuamente y no nos va a dar lo que queremos, ¿listo? Bueno, ahora entonces lo que voy a hacer es pues activar la estufa, yo la voy a poner en bajo para que arranque, digámoslo así. Y lo que voy a ir haciendo es tomar valores de, como les decía, temperatura versus voltaje de salida. También podemos hacer una con tiempo, pero en este caso solamente quiero tomar eso, voltaje versus temperatura. Bueno, en este caso entonces, como les decía, estoy tomando datos, tengo acá mi proceso, esto lo pueden hacer usando cualquier otra cosa que no sea un beaker, pueden usar un calorímetro, pueden usar algún tipo de olla, etcétera. Colocamos digamos en este caso el sensor del patrón, del instrumento patrón y nuestra PT100. Ambos las colocamos acá, como están ahí. Y lo que hacemos es tomar o hacer una tabla de datos como lo tengo acá. En mi caso estoy tomando cada 5 en 5 comenzando desde los 30 grados y estoy apuntando el voltaje de salida del puente de instrumentación donde está aquí mi multímetro. Importante es que el puente Whiston es un puente transductor. ¿Qué significa transducción? Normalmente tenemos un sensor, el sensor lo único que va a hacer es, como la palabra lo indica, sensar la variable. En este caso la variable que estamos sensando es temperatura. Pero nosotros necesitamos transformar la voltaje para poderla procesar. Entonces, esa transformación de la variable a voltaje se llama transducción. Entonces es la transformación de nuestra variable, ya sea a voltaje o a corriente, que es lo que necesitamos. 50 grados, por ejemplo, aquí es aproximadamente 2.8 voltios. Entonces yo a cada 50 grados le coloco 2.8 voltios y comienzo a hacer una tabla de datos. Pues entre más datos tenga va a dar más exacta digamos, la curva de reacción en este caso. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer hasta el máximo. En mi caso pues yo estoy en una ciudad alta, digámoslo así, tiene a una altura, el punto de ebullición del agua depende de la altura. Entonces tal vez pueda llegar hasta los 90 grados o un poco menos de los 90 grados. Pero lo importante es tomar todos los datos, temperatura en grados centígrados y voltaje de salida del puente de instrumentación. Ya si ustedes quieren otro voltaje, por ejemplo el voltaje diferencial del puente Weston, pues lo pueden tomar acá y hacer sus gráficas. O si quieren también tomar una de temperatura versus tiempo, si es una caracterización de un proceso de control o para un horno, etcétera, pueden usarlo de esta manera. Bueno, en este caso entonces se ha finalizado el proceso, yo lo voy a finalizar aquí en 80 grados. La idea es que si podemos llegar más alto pues lo hagamos. Tengo aquí el beaker ya con los dos sensores y ya completé mi tabla. Entonces tengo todo esto de datos, tengo mi temperatura, mis temperaturas de 5 en 5, mi voltaje de salida y completé hasta los 80 grados. Si pueden, completen más datos, pueden llegar a los 90, tal vez 95 y parar. A partir de ahí lo siguiente que vamos a hacer es colocar los datos en Excel y vamos a hallar una línea de tendencia. Suponiendo, vamos a graficar nuestros datos para mirar qué tipo de comportamiento tienen. La idea es que sean lineales. Entonces, como son lineales, vamos a agregar una línea de tendencia que es lineal. Vamos a hacer ese procedimiento. Bueno, por último, como les mencioné, entonces la idea es colocar los datos en Excel. Ya tengo acá mi tabla, mi temperatura, que fue los datos que tomé, y el voltaje de salida, que en el video me refiero al puente de instrumentación, pero realmente es un amplificador de instrumentación. Todos estos pues están en voltios. Lo que vamos a hacer ahora es graficar esa línea, ¿sí? O esa curva de reacción o esa curva característica del sensor.
Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar nuestros datos y vamos a ir acá donde dice insertar y vamos a colocar gráfica. Vamos a seleccionar una gráfica que sea una gráfica de dispersión. Entonces podemos seleccionar esta o podemos seleccionar esta donde los datos se vean mejor. Entonces yo lo voy a colocar por acá. Si nos damos cuenta, como les mencioné al inicio del video, este sensor es un sensor lineal. Entonces va a tener este comportamiento. ¿Listo? En el eje X tenemos la temperatura, en el eje Y tenemos el voltaje de salida. Entonces esta es una gráfica de voltaje del amplificador de instrumentación versus temperatura. Podemos darle la vuelta dependiendo de lo que ustedes necesiten. Puede ser que en el eje Y sea temperatura y en el eje X sea voltaje. Depende de lo que necesiten, si ya lo quieren enviar a un PLC, a un microcontrolador, Arduino, a la BIOS, etc. Para mirar digamos, la ecuación característica del sensor y mirar estos datos a qué corresponden, vamos a pararnos encima de los datos, vamos a darle clic derecho y vamos a colocar este que dice agregar línea de tendencia. Cuando agregamos línea de tendencia, Excel nos va a permitir aproximar nuestros datos a, digamos, a una forma característica que puede ser exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, como aparece en esta región. Entonces vamos a darle lineal, vamos acá donde dice señala de intersección, la vamos a señalar, o bueno, acá donde dice más bien presentar ecuación del gráfico, lo vamos a seleccionar. Y importante, el valor de R cuadrado. El valor de R cuadrado nos va a dar la aproximación de nuestros datos a esa línea o esa línea de tendencia que es lineal. Entre más cercano el R cuadrado esté a 1, esto se hace por método de mínimos cuadrados, entre más cercano el R cuadrado esté a 1, significa que nuestros datos encajan perfectamente con una línea recta. En este caso, fijémonos que el R cuadrado es de 0.99, o sea que nuestros datos son muy cercanos a una línea, a una ecuación de una línea, encajan con la ecuación de una línea recta. Y la ecuación en este caso sería Y recordemos es el voltaje de salida del amplificador de instrumentación o puente de instrumentación como lo llamo en el video, ese es el voltaje de salida y va a ser 0.0343, esta es la pendiente de la gráfica, por X sería nuestra temperatura en este caso, más 1.0738 que es el punto de corte con el eje Y. Esta ecuación ya después la podemos introducir, como les mencionaba, en un PLC, en microcontroladores, etcétera, y ya con esto caracterizamos la respuesta en nuestro sensor, en este caso PT100. También les quería mostrar por último, este es el circuito. Recuerden que el circuito partimos de un puente de Wheatstone que lo alimentamos a 5 voltios. Usé varios amplificadores operacionales LM358. Mi sugerencia es que usen TL084, que son amplificadores como les mencioné en la parte inicial del video, amplificadores que tienen entrada FET y tienen mucha más tasa de rechazo al ruido común. Y eso nos permite que el ruido sea más pequeño. Puede ser que si el sensor tiene mucho ruido necesitemos colocar algún tipo de filtro, puede ser un condensador o si queremos ya hacer un filtro activo con operacionales, pues lo podemos hacer. Recordemos que este amplifica un voltaje diferencial, este es el amplificador de instrumentación, el voltaje diferencial está entre estos dos puntos, entre nuestra PT100, que es esta, y el punto de acá. Todas las resistencias de 100 ohmios, las de más de 20 kilo ohmios para el amplificador de instrumentación y la salida está en este punto de acá donde está la resistencia de 1 kilo ohmio. Y pues todas las resistencias se calcularon de acuerdo a la ganancia que yo desee en voltaje, que como les dije no debe superar. Esa ganancia o la amplificación del voltaje de salida no debe superar la alimentación. Aquí estoy alimentando mis operacionales entre más 12 y menos 12 voltios. Bien, eso es todo en el video. Si les gustó, por favor suscríbanse al canal y estaremos hablando en una próxima ocasión. Muchas gracias.